Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este espacio donde siempre buscamos la verdad que otros prefieren callar. Hoy vamos a entrar en uno de los casos más estremecedores del momento, un caso donde el dolor de una familia se mezcla con secretos que empiezan a salir a la luz. Lo que están a punto de escuchar no es un rumor ni una exageración, es la revelación que podría cambiar por completo la versión oficial de una tragedia que esta historia comienza con un nombre que hasta ahora había permanecido oculto. Antes de continuar, quiero agradecerte por ver este video y pedirte que te suscribas para seguir apoyando este canal, porque tu apoyo es lo que nos permite seguir investigando a fondo. La figura clave en esta trama es Rocío Sánchez Azuara, una mujer reconocida por su integridad y por su capacidad para hablar sin rodeos, incluso cuando el tema incomoda a quienes tienen poder. Fue ella quien recibió del padre de Jason una información tan delicada, que guardó silencio durante 10 días completos, un silencio que no nació de la duda, sino del miedo. Jason, un joven reservado y trabajador, había confesado a su padre que alguien lo estaba siguiendo, presionando y vigilando, y aquella revelación fue la última pieza antes del desastre. Pero lo más sorprendente de este caso no es solo la amenaza en sí, sino la manera en que Jason encontró el valor para abrir su corazón justo antes de que todo cambiara para siempre. El padre, atrapado entre el terror y la responsabilidad, decidió guardar lo que sabía hasta encontrar el momento adecuado para hablar. Y ese momento llegó cuando Rocío, al conocer la historia completa, comprendió que había algo demasiado grande para dejarlo oculto. Desde ese instante, la opinión pública no ha dejado de hacerse la misma pregunta. ¿Por qué un hombre que acababa de perder a su hijo guardaría silencio durante 10 días enteros? Porque la revelación de Jason no se hizo pública antes. Y sobre todo, ¿cómo es posible que un joven que ya temía por su vida terminara involucrado en una tragedia tan llena de coincidencias? Lo que vamos a analizar hoy no es un accidente aislado, es una cadena de sucesos que apunta a un mismo punto, un punto que Jason intentó señalar antes de subir por última vez a esa avioneta. Y aunque aún no hemos llegado al momento de la confesión final, es necesario entender el peso emocional y psicológico que vivió esta familia antes de que todo explotara. Porque nada de lo que ocurrió después puede comprenderse sin volver al instante exacto en que Jason, con la voz quebrada, le contó a su padre lo que estaba ocurriendo en su vida. Y ahora que ya conocemos el contexto inicial, es momento de avanzar hacia ese encuentro decisivo que marcó el destino de toda esta historia. La historia dio un giro decisivo en el lugar más inesperado, lejos del ruido de la ciudad y de las miradas curiosas de quienes rodeaban a Jason en su vida diaria. Fue en su finca, ese refugio donde solía encontrar paz, donde finalmente dejó caer la máscara de serenidad que llevaba semanas sosteniendo a la fuerza. Su padre recuerda que el ambiente estaba extraño aquel día, como si el silencio del campo presintiera lo que estaba por revelarse. Jason no llegó con la firmeza de un hombre de negocios, llegó con los hombros caídos y los ojos cansados de cargar un miedo que ya no podía ocultar. Lo primero que hizo fue mirar alrededor, asegurarse de que nadie más estuviera cerca. Respiraba hondo, pero el aire parecía no llenarle los pulmones. Cuando por fin habló, su voz no era la de siempre. Era la voz de alguien que se siente arrinconado, alguien que sabe que el peligro no está en una idea, sino en una presencia real y constante. Le dijo a su padre que todo en su vida últimamente se había vuelto una amenaza disfrazada, que ya no sabía en quién confiar, porque las personas que consideraba parte de su círculo más cercano estaban presionándolo de una manera inhumana. Le explicó que su teléfono se había convertido en una fuente diaria de angustia, con mensajes que pretendían ser amables pero que llevaban comentarios ambiguos sobre su seguridad, insinuaciones sobre decisiones que estaba obligado a aceptar, y silencios telefónicos que congelaban la sangre. Lo que antes eran reuniones de trabajo se habían transformado en sesiones de intimidación, donde cada palabra dejaba claro que la paciencia de ciertas personas tenía un límite. Jason le confesó que ya no dormía bien, que revisaba la cerradura cada noche, y que conducía mirando el retrovisor con un nudo en el estómago.
Decía que ya no sentía que su vida le perteneciera, que cada paso parecía dictado por quienes lo vigilaban desde las sombras. Fue en ese momento cuando su padre comprendió que no era una preocupación pasajera, sino un tormento que lo estaba consumiendo lentamente. Lo que más le dolió a Jason fue admitir que esas presiones no venían de desconocidos, sino de personas que habían compartido su mesa, conversaciones y proyectos. Allí en la finca, donde siempre se habían dicho la verdad, sin filtros, se derrumbó emocionalmente, y reconoció que sentía que lo estaban acorralando para obligarlo a firmar decisiones que jamás hubiera aceptado por voluntad propia. Era como si hubiera quedado atrapado en un juego de fuerzas donde cada movimiento que hacía tenía un precio. Pero el momento más desgarrador llegó cuando mencionó a su hija. Le dijo a su padre que últimamente ella estaba inquieta, que había llorado sin razón aparente, y que eso le había despertado un presentimiento oscuro. Explicó que su mayor temor no era perder negocios ni prestigio, sino poner en riesgo a quienes más amaba. Esa angustia lo estaba quebrando desde adentro porque sentía que no podía proteger a su familia mientras a él lo tenían bajo presión. La revelación que dio después solo confirmó esa sensación de peligro inminente. Con la mirada fija en el piso y las manos temblorosas, le dijo que había llegado a un punto en el que ya no podía seguir cargando ese peso solo. Primero hizo una pausa larga, como si estuviera preparando el alma para decir algo que cambiaría todo, y entonces soltó una frase que su padre nunca olvidaría. Un pedido que sonaba a despedida y a advertencia al mismo tiempo. Papá, cuídalas si yo no estoy. Ese momento marcó un antes y un después en la vida de esta familia. Porque el padre comprendió que lo que estaba escuchando no era un simple desahogo, sino un mensaje desesperado de un hijo, que sentía que el tiempo se le estaba acabando. Y aunque aún no había dicho el nombre de la persona que lo tenía amenazado, el tono de su voz dejaba claro que lo que venía después sería aún más perturbador. Lo que Jason revelaría inmediatamente después de esa frase sería la pieza clave que explicaría todo el miedo acumulado en sus últimas semanas. Y esa pieza es precisamente la que nos lleva al siguiente capítulo de esta historia. Después de aquella frase que partió el alma de su padre, Jason finalmente reunió el valor para decir lo que llevaba semanas guardando en silencio. Miraba a su alrededor como si temiera que las paredes pudieran escuchar, y entonces lo dijo. Pronunció el nombre de la persona que, según él, lo tenía bajo amenaza constante. No fue una sugerencia ni una sospecha vaga. Fue una afirmación directa, tan precisa, que le recorrió un escalofrío al padre al escucharla. No repetiremos ese nombre, pero sí diremos que se trataba de alguien que había estado muy cerca de Jason en momentos clave de su vida laboral. Lo más impactante no fue solo que mencionara a esa persona, sino la claridad con la que explicó por qué lo estaba presionando. Jason contó que esta figura poderosa lo estaba utilizando para sus propios intereses, y que cada vez que él intentaba tomar una decisión independiente, recibía insinuaciones que rozaban la amenaza directa. Le decían que no olvidara a quien lo había ayudado a crecer, y que los favores en ese mundo nunca eran gratis. Lo querían doblegar a través del miedo, recordándole constantemente que podían quitarle todo lo que tenía. Según lo que Jason le explicó a su padre, todo comenzó con comentarios disfrazados de consejo. Cosas como, piensa bien en tus movimientos, no todos quieren verte triunfar, pero con el tiempo esas palabras se volvieron más frías. Luego, llegaron las llamadas en horas extrañas, los mensajes que dejaban claro que sabían dónde estaba, con quién estaba, y cuáles eran sus planes. Lo estaban vigilando, y a Jason se le notaba en los ojos el peso de vivir bajo esa sombra. Lo más inquietante es que la presión no solo era psicológica. En varias reuniones de negocios, esta persona y sus aliados le hacían exigencias que rayaban en lo absurdo. Le pedían porcentajes injustos, querían obligarlo a firmar documentos que comprometían su integridad, y cuando él se negaba, el ambiente cambiaba de inmediato. De pronto las sonrisas se convertían en advertencias, y las conversaciones terminaban con frases que helaban la sangre. Siempre terminaban igual. Jason recuerda que no todos los vuelos son seguros.
Rocio Sánchez Azuara, al conocer esta parte de la historia, entendió que no se trataba de un conflicto empresarial común. Era una red de manipulación, donde la persona mencionada por Jason jugaba un papel central. Rocio explicó que cuando el padre le confió esta información, llevaba 10 días sin dormir bien, preguntándose si revelar ese nombre podría poner en peligro al resto de su familia. Porque según las palabras de Jason, si él hablaba demasiado pronto, la reacción sería inmediata y brutal. Jason llegó a confesar que ya no reconoce a las personas que compartían la mesa con él. Dijo que sentía que cada socio guardaba un interés oculto, y que la persona cuyo nombre reveló estaba detrás de ese ambiente enrarecido que se había formado a su alrededor. Era como si hubieran decidido controlar su vida paso a paso hasta llevarlo al límite. Ante ese panorama, el padre quedó paralizado, no solo por el miedo, sino por la impotencia de saber que su hijo estaba atrapado en un juego en el que ninguno de los dos tenía las herramientas para defenderse. Jason no podía acudir a las autoridades. Decía que esa persona tenía demasiada influencia, demasiados contactos, demasiada capacidad para torcer cualquier intento de denuncia. En palabras de Jason, ir con la ley era como firmar su propia sentencia. Fue entonces cuando Jason explicó con una tristeza devastadora que, además del nombre, también existía un motivo concreto por el cual esta persona quería sacarlo del camino. No especificó todos los detalles, pero sí dejó claro que se trataba de un conflicto económico que había escalado mucho más de lo que cualquiera imaginaba. El padre comprendió que su hijo no solo estaba asustado, sino que estaba luchando contra algo mucho más grande que el Coble. Lo que reveló después deja en claro que esa presión llegó a niveles insospechados. Jason dijo que en los últimos días sentía que sus movimientos estaban completamente controlados, especialmente cuando viajaba. Había recibido insinuaciones sobre los riesgos de volar, comentarios que al principio parecían casuales, pero que después se transformaron en advertencias veladas. Eso hizo que el padre entendiera que su hijo hablaba con un temor real, un temor que no se inventa ni se exagera cuando la vida está en juego. Y aunque esta revelación fue desgarradora, no fue lo último que confesó Jason. Porque antes de marcharse de la finca, aquel día, le contó a su padre algo que cambiaría el rumbo de esta historia para siempre. Le habló de un objeto. Una prueba que había guardado por si las amenazas pasaban de las palabras a los hechos. Lo entregó con las manos temblorosas, como si supiera que aquella decisión podría ser lo único que mantuviera viva la verdad, en caso de que él ya no pudiera hablar. Después de revelar todo esto, Jason se marchó de la finca sin saber que esa sería una de las últimas veces que vería a su padre. Y lo que ocurriría poco después marcaría el inicio de una tragedia que aún hoy sigue levantando preguntas en todo México. El día del accidente marcó un antes y un después, no solo para la familia de Jason, sino para todos los que conocían, aunque fuera una parte mínima de lo que él estaba viviendo. La versión oficial intentó cerrar el caso rápidamente, hablando de una posible falla mecánica, y sugiriendo que se trató de una desgracia sin responsables. Sin embargo, desde el primer momento las piezas no encajaban. El padre, que conocía de primera mano el miedo que Jason cargaba, supo de inmediato que aquello no era una simple coincidencia. Los expertos que analizaron el siniestro hicieron observaciones que levantaron más dudas que respuestas. La avioneta no cayó en un planeo lento, como suele ocurrir cuando hay problemas de combustible, sino en un desplome repentino. No hubo señales previas de alerta ni maniobras de emergencia. El piloto, un hombre experimentado y de absoluta confianza, no emitió ninguna comunicación que indicara un fallo crítico. Era como si el avión hubiera sido interrumpido en pleno aire sin posibilidad de reacción. Las condiciones climáticas eran favorables, y la aeronave contaba con todos los mantenimientos al día. Nada justificaba una caída tan abrupta. La familia de Jason notó que, curiosamente, varios detalles del accidente se manejaron con una rapidez inusual. Se cerró el acceso a la información, se limitaron las declaraciones técnicas, y se intentó presentar la tragedia como un hecho inevitable antes de que las preguntas comenzaran a acumularse.
Rocio Sánchez Azuara, al profundizar en el caso, remarcó que lo más inquietante era el momento en que ocurrió la tragedia. Jason estaba a punto de tomar decisiones que afectarían directamente a la persona cuyo nombre había revelado a su padre. Precisamente en ese periodo de tensiones y advertencias veladas, la avioneta se desplomó sin explicación aparente. Para Rocio, esta coincidencia es demasiado grande para dejarla pasar como un simple acto del destino. El padre de Jason recibió la noticia con un dolor indescriptible, pero también con la certeza amarga de que su hijo ya lo había previsto. Recordó las palabras que Jason había dicho en la finca, el miedo que llevaba en los ojos, las advertencias sobre los vuelos, y esa sensación de estar siendo vigilado constantemente. Cuando oyó que la causa probable era una falla técnica, supo que esa conclusión no podía ser tan simple. La reacción del público no tardó en llegar. Muchas personas comenzaron a cuestionar la narrativa oficial, especialmente después de que Rocio hiciera públicas sus declaraciones. Comentaban que un hombre tan precavido como Jason, que en las últimas semanas revisaba cada detalle de su seguridad, jamás habría subido a una aeronave si hubiera sospechado un riesgo técnico. Para quienes lo conocían, la idea de un accidente fortuito resultaba difícil de creer. A medida que surgían más dudas, empezaron a aparecer testimonios de personas que habían visto la avioneta momentos antes del impacto. Algunos mencionaron que no escucharon sonidos de motor que indicaran un intento de recuperación. Otros dijeron que la caída fue tan vertical, que parecía provocada por algo que interrumpió la estabilidad de la nave de forma abrupta. Ninguna de esas percepciones coincide con las fallas mecánicas tradicionales. La versión oficial parecía más una cortina de humo que una explicación convincente. La familia exigió una investigación más profunda, pero se encontraron con trabas burocráticas, y con un ambiente donde el caso parecía querer cerrarse lo más pronto posible. Ese afán por acelerar el proceso despertó aún más sospechas entre quienes ya dudaban del relato inicial. El padre de Jason, que aún guardaba la prueba que su hijo le había entregado, comprendió que no podía confiar plenamente en las instituciones. Sentía que aquella evidencia podía ser el hilo que revelara todo lo que estaba detrás de la tragedia. Cada vez que miraba el objeto, recordaba las manos temblorosas de su hijo, y la frase que lo acompañó ese día. «Papá, si algo me pasa, esto es lo único que puede proteger a la familia». El dolor de perder a su hijo se mezclaba con la necesidad urgente de hacer que la verdad saliera a la luz. Mientras los medios intentaban cerrar el caso con explicaciones superficiales, el padre se aferró a la determinación de no permitir que la historia quedara enterrada bajo la palabra accidente. Sabía que el peso de aquella prueba era enorme, pero también sabía que si no actuaba, la memoria de Jason quedaría empañada por una mentira conveniente. Lo que ocurriría en los días siguientes confirmaría que esta lucha no era solo personal, sino también social. Porque cuando la verdad comienza a incomodar, quienes prefieren la oscuridad suelen moverse rápido, pero esta vez la familia no estaba sola. Y lo que estaba dentro de ese objeto entregado por Jason sería clave para cambiar el rumbo de toda esta historia. Los días posteriores al accidente fueron una mezcla de dolor, rabia, y una determinación que crecía en silencio dentro del padre de Jason. Aunque estaba devastado por la pérdida, sabía que no podía quedarse inmóvil. Tenía en sus manos el último acto de lucidez de su hijo, aquel objeto que Jason le entregó en la finca como un seguro de vida, un testimonio silencioso que podía cambiar el rumbo de toda la historia. Ese dispositivo, aunque no fue descrito en detalle por respeto a la investigación, contenía registros que demostraban que las amenazas eran reales, y que no se trataba de una paranoia pasajera. El padre entendió que revelar aquella evidencia no podía hacerse de forma impulsiva. Sabía muy bien que la persona cuyo nombre Jason había mencionado no era un individuo cualquiera. Tenía poder, actos e influencia suficiente para manipular narrativas y desviar investigaciones. Por eso mantuvo el silencio durante 10 días que parecieron eternos. Necesitaba el apoyo de alguien con credibilidad, alguien que no pudiera ser silenciado fácilmente.
Y fue entonces cuando encontró en Rocio Sánchez Azuara el puente perfecto para que la verdad no quedara enterrada. Cuando Rocio recibió la información, comprendió de inmediato la magnitud del caso. No era un chisme del espectáculo ni un drama familiar. Era una historia que ponía en evidencia lo vulnerables que pueden ser las personas cuando se enfrentan a figuras con poder. Rocio decidió hacer público el testimonio porque sabía que la opinión pública era la única fuerza capaz de proteger a la familia en un momento tan delicado. Una vez que la verdad saliera de los labios del padre, ya no sería posible borrarla de un plumazo. La reacción social fue instantánea. Miles de personas comenzaron a exigir transparencia, preguntando por qué las pruebas que Jason había dejado no estaban incluidas en la investigación oficial. Familias enteras compartieron el caso en redes sociales, impulsando un movimiento que pedía justicia sin miedo. Lo que al principio parecía una tragedia aislada, se convirtió en un llamado nacional para revisar a fondo lo ocurrido. La gente comprendió que si un hombre como Jason, trabajador, reservado y alejado de los escándalos, podía ser silenciado de esa manera, cualquiera podría estar en riesgo. Las autoridades comenzaron a sentir la presión. Ya no podían cerrar el caso con la comodidad de una explicación técnica. Había demasiadas preguntas y un país entero observando cada paso. Mientras eso ocurría, el padre de Jason se mantuvo firme. No buscaba venganza, buscaba verdad. Sabía que la memoria de su hijo merecía algo más que una versión superficial. Y sobre todo sabía que, si permitía que el caso se cerrara injustamente, estaría traicionando la última voluntad de Jason. En un momento conmovedor, Rocio transmitió el mensaje que el padre quería que todo México escuchara. Dijo que este hombre, a pesar de su dolor, no estaba dispuesto a quedarse callado. Que lo sostenía ahora no era la rabia, sino la promesa que le hizo a su hijo en aquella finca. Promesa de proteger a su nieta, de cuidar a su familia, y de no dejar que el miedo volviera a ganar. Esa fuerza, nacida de la pérdida más grande que puede sufrir un padre, se convirtió en el motor que mantenía viva la lucha. Lo que suceda con la evidencia que Jason dejó en manos de su progenitor, será crucial para determinar el rumbo de la investigación. Peritos independientes han comenzado a revisar los materiales y organizaciones defensoras de derechos ciudadanos se han ofrecido a acompañar el proceso para garantizar que no haya interferencias. Este movimiento no es solo por Jason, sino por todas las familias que han visto la verdad ser ocultada por intereses oscuros. Mientras tanto, el país entero mira hacia adelante, con la esperanza de que este caso marque un antes y un después, en la forma en que se manejan las tragedias, donde hay figuras poderosas involucradas. Jason merece justicia. Su hija merece crecer, sabiendo que su padre no fue un número más en una estadística. Y su familia merece respuestas que coincidan con la realidad, no con una narrativa conveniente. Lo que queda claro es que la historia no termina aquí. El padre sigue en pie, sostenido por la memoria de su hijo, y por el apoyo de miles de personas que no están dispuestas a permitir que este caso se desvanezca en el olvido. Y mientras haya una sola voz pidiendo verdad, la luz seguirá abriéndose paso entre las sombras. Esta es la promesa que queda. La verdad siempre encuentra el camino, incluso cuando el mundo intenta enterrarla. Y la historia de Jason es la prueba de que, por más oscura que sea la noche, siempre hay alguien dispuesto a encender la primera chispa.